Bueno, gracias por la invitación a crear el cencerro, gracias a ustedes por haber venido todo. Así que bueno, les agradezco a todos. Me siento un poco lejos, digamos, ¿no? Siempre tuve presentaciones donde la gente estaba acá, pero me siento como cuando uno va a la iglesia, yo no me siento nunca en los primeros bancos, primero porque cuando pasan a comulgar todo y yo no, me siento que me están mirando, entonces me pongo allá atrás. Y después aparte porque siempre si uno se pone adelante, corre el riesgo de que le pregunten algo. Si uno está atrás, no. Entonces, igual que ustedes, me siento atrás. Aparte yo soy muy fácil de detectar, entonces decir, a ver, empelado, y lo agarran a uno de le hace una pregunta. Entonces, pero lo siento como que hay un vacío acá de pasto. Pero bueno, hablando de carne, tenemos paz. Bueno, vamos a empezar esta presentación muy cortita, muy general. Es decir, bueno, el boom ganadero ya llegó. Ahora lo que tenemos que ver es qué hacemos para adelante. Es decir, básicamente cómo podemos aprovechar este momento. Como yo siempre digo, como en todos los órdenes de la vida, el, algo que pasa y que es bueno siempre ayuda al que está preparado para que eso pase o para que cuando pase lo pueda aprovechar. Es decir, si yo arranco hoy a mejorar mis condiciones, no va a ser lo mismo que si yo vengo trabajando en algo en los últimos 6 años. Si yo hoy tengo un alto porcentaje de tete, tengo recría, vendo novillo pesado y demás, soy el que tiene el máximo nominado para aprovechar el boom ganadero. Ahora, si hoy quiero arrancar, obviamente no sé si cuando llegue, que probablemente lo tenga, pero los años que voy a poder aprovechar de este boom no va a ser lo mismo que el que está preparado. Esa es la primera condición. La segunda condición es decir, bueno, vamos a tratar algunos temas de los que, no todos, pero algunos donde para mí tiene que mejorar la Argentina, poniendo al país en un contexto como si fuese un campo, y ustedes después lo van a analizar para cada uno de los campos que tienen ustedes, a ver si tienen lo mismo, algo mejor o peor de lo que yo les voy a presentar. El primer, hola, hola, ¿se escuchan? Porque a mí me sale cortado acá. El primer punto que hay que analizar son vieron que hoy se habla mucho de brechas tecnológicas, ¿no? Como aquello que mide la diferencia entre lo real o los promedios que se logra en una zona o en el país con respecto a lo potencial, siempre y cuando lo potencial no está relacionado con una condición óptima, que yo lleve las plantas a un invernadero, le dé el dióxido de carbono que necesitan, la temperatura que de noche sino condiciones de campo. Entonces, en función de distintos ensayos, se mide, digamos, qué es el... Se escucha cortado, ¿no? Sí, sí. Hola, ¿no se escucha? Entonces hablo para ustedes. Perdónense a la mierda. Bueno, listo. Eh, entonces, ustedes habrán escuchado la famosa brecha tecnológica. Y bueno, en función de eso se elaboran para distintos cultivos. Tenemos la brecha tecnológica, por ejemplo, para fetuca, la brecha para trigo, la brecha para maíz, la brecha para alfalfa y la brecha para soja. Si ustedes se fijan acá, podemos sacar dos o tres conclusiones, muchas, pero podemos sacar dos. Primero, que hay mayor brecha entre la realidad productiva y la posible en gramíneas que en leguminosas. O sea, ¿por qué? Porque las leguminosas, con los bajos niveles de fertilización que usa la Argentina, al proveerse su propio nitrógeno, es como que vencen una de las limitantes que tiene la producción, que es la fertilidad de los suelos o el nivel de fertilización para la producción. Las gramíneas están todas más desplazadas en cuanto a que están muy alejadas o no tan alejadas de las brechas tecnológicas. Y segundo, dentro de lo que es gramínea, el problema principal lo tenemos justamente con la especie forrajera más emblemática, que es la fetuca. Ustedes fíjense que estamos en un 237% del potencial que podríamos lograr. Obviamente se nota mucho la diferencia. Es como decirle, o para ponerlo en distancia, yo digo, bueno, en fetuca estamos a una distancia como es de acá a Tres Arroyos, y en alfalfa, que es la otra forrajera, la nueva esmeralda verde en Argentina, estamos de acá a la colina, o un poquito más lejos a la Madrid. O sea, esa es más o menos la diferencia que hay entre brecha tecnológica de fetuca con alfalfa. Y por supuesto que en trigo y en maíz tenemos brechas tecnológicas, pero que son muy pocas. O sea, 45, 65%. Ojalá
podamos revertir el principal problema que tiene la Argentina, que es la producción de pasto. Ese sería el primer factor. El otro factor es analizar cuánto invierte la Argentina en su ganadería, ¿no? Esto es la inversión total en la ganadería argentina, midiendo gastos directos e indirectos, lo que fue para el 2025. Los gastos directos son los que llamamos los costos variables: sanidad, alimentación, personal, este, eh, comisiones, fletes, etcétera, etcétera. Y los indirectos son los que llamamos los costos fijos: estructura, este, impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. De los 20.000 millones que gastamos en la ganadería global, que si nosotros dijimos, bueno, 20.000 millones dividido 50 millones de cabezas, nos da que estamos gastando $400 por año en costos directos. Esto, estamos gastando $400 por año en pasturas, verdeos, grano, suplementación, sanidad, flete y comisiones, etcétera. No está metida la reposición. O sea, acá la reposición, que son otros $9.000 millones, si nosotros le sumamos $400 por cabeza y le sumamos los 9.000 millones debido a los 20.000 de gasto total, llegamos a que por cada animal tenemos que invertir por año alrededor de $1.200 millones. $1.200, con lo cual si yo quiero subir 1 millón de cabezas, tengo que gastar $1.200 millones de inversión. Si quiero subir 10 millones de cabezas y volver a los 60 millones, tengo que gastar 12.000 millones. No es mucho, considerando que todos los años le ponemos 20.000. Pero la diferencia es que con los 20.000, normalmente todos los años nosotros recuperamos eso. ¿Con qué? Con la faena. Si de 13 millones de faenas lo multiplica por el valor promedio del dólar de cada animal faenado, y con eso recuperan los 20.000. Los 1.200 millones cada 1.000 lo tenemos que poner como inversión, y para eso, como decía Víctor, necesitamos crédito. Ahora, lo más llamativo, que de los 5.000 millones de dólares, nosotros en pasturas y verdeos gastamos 1.000 millones de dólares por año. En pasturas y verdeos. En sanidad gastamos 500 millones, son los dos rubros donde menos se gasta. Se gasta más en pagar flete y comisiones, alrededor de 1.000 millones de dólares, que en pasturas, en la Argentina. Entonces, o pagamos caras las comisiones, o estamos poniendo muy poca plata en las pasturas y verdeos. Si gastamos lo mismo para la comida, ¿por qué? ¿Por qué es importante ver esto? Y porque si yo divido 1.060 millones dividido 20.000, me da que solo el 5% de la inversión neta en la Argentina es para comida de pasturas y verdeos. Si nosotros eso lo ponemos en términos de qué representa ese 5%, representa el 92% de la comida que come la Argentina. Es decir, el rodeo nacional, si fuera un único rodeo, una única instancia, o 50 millones de cabezas, el 92% de la comida es pasto, y el 6%, el 8% es corral. En la producción cambia un poco: el 78% de lo que produce viene del pasto y un 22% viene del corral. ¿Por qué? Porque la eficiencia de conversión de 1 kilo de grano es 6:1, y la eficiencia de conversión de 1 kilo de pasto es 15 en la recría y 30 en la vaca de cría. Entonces, pues, obviamente, con el 92% de pasto producimos el 78% de los kilos, y con el 8% de grano producimos el 22% de los kilos. Ahora, si ustedes dividen en 5% de los 1.060, le da $20 por cabeza. O sea, en promedio hoy estamos gastando por cabeza $20 en comida. No es nada. Pero no es que $20 por cabeza. Si no, yo hago un verdeo me sale $170. Claro, sí, pero acá está metido también lo que es campo natural, lo que es toda la superficie forrajera, que no se le gasta nada. Entonces, con $20 por cabeza no vamos a ir muy lejos, que digamos. Y esa es la otra principal escollo que nosotros tenemos. Tenemos que bajar la brecha, subiendo la producción de pasto, y con eso podemos, sí, aumentar la carga. Aumentar la carga en cría y aumentar la carga en recría. Si tenemos que invertir más en ese punto, porque hoy es el más bajo de todo. Entonces, siempre hay que pensar con aquel, cuando yo tengo que empezar a mejorar, tengo que empezar con aquel que me da mejor retorno en relación al peso invertido. Y hoy las pasturas y verdeos tienen mejor retorno a la inversión que cosa. Yo escucho mucha gente que no, porque como la ganadería es importante, voy a agrandar el filtro, voy a poner un filtro. No, depende de la empresa, obviamente, pero si querés producir más pasto primero.
jugate al 78% de la pastilla, o el 92% del alimento, y no te juegues tanto al corral. El corral va a venir después, pero si no puedes producir pasto, el silo no te va a dar una buena renta o no te va a ampliar la red. Entonces, ese es el principal punto que hay que considerar. El otro punto es decir, bueno, si seguimos en qué podemos trabajar de aquí a futuro, si vamos a trabajar en genética, en manejo, en las dos cosas, bueno, eso depende de cada uno de ustedes. Si nosotros vamos a poner a la Argentina de vuelta como un gran campo, y hablamos de qué resultado voy a obtener con, por ejemplo, mejorar el peso adulto, mejorar la ganancia de peso del animal, que implica o está asociado a mayor tasa de crecimiento, pero que está asociado a su vez a un mayor peso adulto, tanto en el novillo como en la vaca que tengo que dejar en el campo, eso tiene una heredabilidad del 50%. Quiere decir de que si un animal, yo produzco un novillo 30 kilos más pesado, 15 se le puede ver a la genética y 15 al manejo. Este año, por ejemplo, va a estar más tapada la genética por el manejo. Si con lo que han ganado los novillos en primavera-verano, la tarea que hemos tenido, este año vamos a tener más efecto en manejo que la genética. Pero por ahí estamos en un 50%. Esto es un plan de largo plazo. No puedo pretender que si ahora espero a agosto a ir a comprar un toro que tiene un EP positivo para la ganancia de peso, voy a capturar el boom ganadero. Eso olvídense, eso lo tengo que haber hecho hace 4 años atrás. Ahora, si quieren hacer eso, van a tener que pensarlo para el futuro. Pero piénsenlo bien, porque yo toco otras variables aparte del peso adulto. Hay otro rango de factores, como por ejemplo la producción de leche o la facilidad de pasto. Eso es típico de la cría. Eso tiene una heredabilidad más baja, un 25%, y tiene mucho que ver con la alimentación, un 75%. Quiere decir de que un aumento en la producción de leche se va a transmitir, si hay un aumento en la producción de 1 litro por EPD, en realidad genéticamente me mejoró 250 centímetros cúbicos y 750 fue el manejo. Quiere decir que ya el manejo y la comida, relaciónenlo con el pasto, tiene mucho más que ver en una variable como esta, ¿sí? La última sería lo que es fertilidad. La fertilidad es, en el otro extremo, tiene muy baja heredabilidad. Es decir, todo lo que yo pueda mejorar en fertilidad, en lo que estamos hablando ahora, mejorar porcentaje de preñez, porcentaje de destete, todo tiene mucho que ver con la comida. Genéticamente, seleccionar un animal por heredabilidad es un proceso muy lento. Entonces, si ustedes quieren mejorar el porcentaje de preñez el año que viene, tienen que darle olla, porque con la genética, por más que me dé un toro que tenga seleccionado por fertilidad, va a transmitir muy poco a su descendencia. Eso es así. Por eso no hay vacas para hacer. En oveja, por ejemplo, ¿cuántas melliceras hay? Y en vacunos, ¿cuántas melliceras hay? Porque si yo agarro una vaca mellicera, es muy probable tener ese único mellizo en su vida, porque la heredabilidad es un factor bajo. Entonces, todo está pensado en la comida. O sea que si ustedes se fijan, todo lo verde está relacionado con manejo, alimentación y sanidad. Es curiosamente lo que menos se está invirtiendo en Argentina. Poco en pastura, poco en sanidad. Sanidad son 400 millones de dólares, nada más que eso, para todo un problema reproductivo, de enfermedades, de inmunodepresión por manejo. Muy poco, y muy poco en pastura. Después le sigue grano, 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares por todos los filis. Pero el grano también es un alimento que es mucho más caro que el pasto, con lo cual en toneladas tampoco tiene una repercusión bastante importante. Aparte de una vaca de cría no le voy a dar grano para que se prenda. Entonces, los dos factores más importantes están aquí. Entonces, por manejo tenemos que hacer todo en el corto plazo, en estos 2 o 3 años. Tenemos que prepararlo para darle de comer bien. Y la genética va a ser lo suyo en el largo plazo. Probablemente necesitemos 20 años de selección por fertilidad. Probablemente necesitemos 5 generaciones para seleccionar por tamaño. Los caracteres de calidad tienen una heredad bastante alta.
a pesar de, como decía Víctor, hoy no estamos lejos de poder hacer carne con Marlin, poder producir novillos de 750 kilos. Nosotros estamos haciendo un ensayo que lo vamos a llevar a Palermo el año que viene, que vamos a hacer novillos de 800 kilos a pasto con grano. Vamos a ver si llegamos. Pero hasta ahora venimos con 730. O sea que bueno, bajo esa pasto con grano, no es a cobrar. Pero con la genética que ustedes tienen acá. No trajimos guayú, no trajimos limusín, no trajimos nada. Es un Angus común. Entonces, para que vean que en algunas cosas estamos lejos y en otras cosas estamos cerca. Ahora, si no le doy 150 días de grano, y no voy a llegar además. Entonces, de vuelta, volvemos a lo mismo. Es mucho manejo, porque todo acá, a ver, ¿se corta o no? ¿No? ¿Un poquito? Bueno, lo que no sale, imagínenselo. Ese está hecho a propósito para que no pierda la atención, pa. Dale. Si se corta del todo, avísenme y cortamos la hecha. Bueno, sí, ¿no? La TV ataca. Bueno, entonces, clarito, ¿no? Sí, ¿qué es lo que tenemos que arreglar en el corto plazo y en el largo plazo? Por eso, cuando te analizan todo lo verde, yo siempre llego a la misma conclusión que decía un viejo nutricionista inglés de 1932 que decía que el pedigree entra por la boca. Entonces, ese es un punto bastante importante para estos momentos de buenos cambios y de buenos augurios. No se olviden por dónde pasa la historia. El tercer factor que yo le quería mostrar, que el precio no garantiza necesariamente el éxito. ¿Cuál es el éxito de la ganadería? Es que ustedes ganen plata. Si yo vengo como hasta ahora, que no ganaba plata, porque me salvaron la exportación, porque la hacienda no valía, porque era una sequía, y le digo, ¿cuál es el futuro de la ganadería entre poco? Y que no van a ganar plata. Entonces, no, es una mierda vine. Y para qué voy a hacer lo que vos me decís. Pero tengan en cuenta que siempre el precio, cuando uno sigue el precio, no es garantía del éxito porque depende de cuánto produzco, a qué precio vendo y cuál es mi estructura de costos. Entonces, es un indicador. Y esto se lo voy a mostrar primero en cría y después en recría, ligado al precio como una respuesta a la intensificación. Para esto tomé primero un modelo simple, que es campo natural, 100% de campo natural, una carga de 0,6, un porcentaje de destete del 70% y un peso al destete de 170 kilos. La realidad es la cuenta un poquito mejor. ¿Qué es la realidad de ahora? Ustedes salen de acá, vayan hasta Guaminí, van a encontrar mucho este tema. El campo, sí. Los únicos campos donde sobra pasto de Guaminí hasta Deró son aquellos que estuvieron con agua, hoy no tienen agua, tampoco tienen hacienda. Entonces el pasto está altísimo, pero no tienen vaca. Si alguien pasa por la ruta y quiere un pucho, va a ser peor que el Parque Los Alerces, porque en solo campo seco hasta la punta. Bueno, esa es la realidad de Argentina, en más o en menos, pero es la realidad que mantiene la cuenca a 0,6 promedio general. Si yo a ese modelo le agrego un diferido para que tengan los animales para que pasen el invierno, es decir, el modelo de la vaca comiendo sordo diferido, maíz diferido, bueno, no puedo tener tiempo, no se lo puedo redactar bien. Pero bueno, yo ahí con un 8%, nosotros vamos ahí, si yo cambio un 8% de campo natural por un sordo diferido o maíz diferido, puedo levantar la carga de 0,60 a 0,70, o sea, casi un 20%, la levantada de carga, aunque no voy a lograr cambios en los índices productivos. Voy a seguir teniendo el 70 de destete y 170 de peso al destete. 70 de destete es más que la media que tenemos hoy. Pero hay muchos campos que a lo mejor no llegan al 70%. Entonces, ese es un buen comienzo. Ya lo puedo hacer, este año se me fue. Se me fue porque ahora no puedo sembrar un sorgo, estamos en febrero, no puedo sembrar un maíz para hacer un diferido. Puedo sembrar un verdeo, lo como por hora, pero ya es otro manejo. Nosotros hacemos mucho pastoreo por hora de verdeo, no hacemos diferido, sino verdeo, pero tiene mejor calidad. Entonces, en función de que el verdeo venga bien, le damos más horas, venga mal, le damos menos horas, pero
Siempre es más fácil manejar a una cosa que tenga alta calidad que a una cosa que tenga baja. Eso es un proceso. Pero ahora ya lo perdí. ¿Qué pueden hacer hoy ustedes? Y pueden empezar hoy ya, si quieren intensificar. ¿Qué pasa si acá no llueve en 20 días? ¿Cómo está la vaca? Bueno, cada uno sabrá, ¿no? Pero algunas vacas también, otras el tamero les está chupando. ¿Y por qué les está chupando? Porque está perdiendo calidad el campo natural. Depende de la cara. Yo sí hoy, ¿qué hago? Si no llueve en 15 días. Bueno, ya puedo actuar. Hoy, si en 15 días no llueve, puedo destetar el ternero con 6 kilos de una ración que puedo armar, que vale 1.800 pesos, más manejo me sale 2.500, largo, para vender algo que vale 5.800. Entonces, hoy si quiero ya puedo empezar a intensificar la ganadería. Frente a una contingencia, ¿no? Que no yo, esperemos que yo. Pero es una realidad. Volvemos a lo mismo. Si yo nunca lo hice, es más difícil. Esto es como la primera vez. No es lo mismo la primera vez a los 14 años que a los 44. Esto es lo mismo. No es lo mismo para alguien que ya hizo un destete precoz, que lo hizo para probar, que lo hizo para evaluar, que lo hizo para ver, que aquel que no hizo nada, porque tiene que salir con el comedero, que le tiene miedo, que la pellera, que lo de vuelta ayuda mejor al que está preparado. Pero se puede hacer. Diferido, háganlo el año que viene. Lo que sí pueden hacer este año es cambiar campo natural por algo de pastura. Si yo a ese modelo le sigo agregando el 8% de diferido, pero le agrego un 20% de pastura de fetuca trébol, puedo lograr un porcentaje de preñez superior, porque obtengo, digamos, una mejor nutrición de la madre, y por el otro lado aumento el porcentaje de destete, que a su vez por tener una pastura de alta calidad, sobre todo noviembre, diciembre, enero. Porque si yo tuviese en lugar de un campo natural una fetuca o una fetuca trébol, obviamente produciría más leche la madre y me daría un ternero más pesado. Y la último nivel de intensificación puede ser, bueno, aparte de una pastura, puedo hacer una promo. Es decir, aparte del 8% de campo natural, que este año ya lo pierden, pueden hacer todavía una promoción de regrado, todavía están a tiempo, y pueden trabajar para una pastura perenne, que todavía están a tiempo. Entonces este año armarían un modelo que se quedaron sin diferido, que no le va a poder permitir la carga aumentar porque no tienen disco de invierno, y aparte la pastura no va a crecer hasta la primavera, van a depender de la promo, entonces los índices van a ser de carga iguales, pero de producción mejor cuando en primavera las vacas produzcan más leche porque el pasto mejora. Bueno, esos son los 4 modelos que yo les quería mostrar y comparar. A más intensificación, más carga, más, más peso, más porcentaje de destete y más nivel de producción. ¿Sí? Eso está claro. Ahora vamos a la producción. Bueno, buenísimo. Yo subo la producción de 67 kilos en un campo de 0,6 con 70 de destete a 166 kilos en un campo de 1,9 con 82% de destete. Con 8% de digerido, 20 de plomo, 25 proteínas. El resto sigue siendo campo natural. ¿Qué hice? Le puse más que $20 por animal, le puse $100 por animal. Entonces, ¿qué hago? Me cobro, obviamente, la base forrajera, bajo la brecha y eso es lo que a mí me permite aumentar la producción. Ahora vamos a lo más importante. ¿Cuál es el margen bruto de esta intensificación? Yo para esto le puse los precios de esta semana. Le puse un ternero de 5.800 mangos, una ternera de 5.300 mangos, una vaca manufactura de 3.000 y pico. Al novillo le puse 8.000 la carne por el 58. Y también le puse el índice de novillo arrendamiento para el que lo hace en un campo alquilado. ¿Sí? Entonces, vamos primero a ver cómo da esto en un margen bruto en un campo propio. Entonces, como vemos, si nosotros no pagamos costo de oportunidad de la tierra y en campos nuestros, tenemos un margen que aún en el 0,6 con 70 de destete me da $208 por hectárea. Este margen, si ustedes lo toman de octubre, estaba en 70.
subió a 208 con la valorización de la hacienda. Por el precio de venta del ternero, el precio de la venta de rechazo, etcétera, etcétera. Aquel que lo planificó 70 y tiene 208. Aquel que ya hizo el diferido con eso en octubre, se va a concretar el año que viene 208. El que no lo hizo va a estar conmigo. Mejor dicho, se va a concretar 263. El que no lo hizo va a seguir en 208. Y así sube. Si le atacaba todo positivo. Ahora, cuando vamos a un campo alquilado, en un campo alquilado la cosa cambia porque los márgenes se caen abruptamente a la mitad. ¿Y por qué? Porque tengo que pagar el costo de alquiler de la tierra, que son 65 kilos de novillo, que también vale 4.500 más. Entonces, cuando yo le saco el costo de alquiler de la tierra, los márgenes se achican totalmente. Yo paso de 208 a 26. Perdón, por eso se lo quería mostrar esto. De 208 a menos 26. Es una renta negativa, si pierdo plata. Por más que el ternero valga $5.800. Lo que pasa es que el novillo vale 4.400. Si yo mejoro, digamos, la producción, ese margen va subiendo y aún con campo alquilado, la intensificación me da muy, muy bien. Es decir, con un EB y 82% de destete en un margen, en un campo alquilado, yo tengo casi lo mismo que con 0,7 EB y 80% de destete en el campo propio. El problema es que yo al costo de oportunidad en la tierra se lo tengo que poner. Porque si no, si yo me da un margen de menos 26 para sacar con una carga de 0,6, 70% de destete, y que es producto de que producir 67 kilos de carne, pero gasto 65 en el costo de alquiler, no me queda absolutamente nada. Entonces, obviamente, cuando miro el margen de eso, es menos 26. Entonces, el precio es buenísimo, pero si yo no produzco debajo de un nivel, mejor dicho, por encima de un nivel, y lo trato de mejorar, el tren se me va a ir. Si no tomo ninguna opción en los próximos 2 años de hacer un diferido, sea una pastura, sin meterme más que los $20 por cabeza que en promedio gasta la Argentina, pero en mi campo, eso va a atentar contra el desarrollo no van a poder capturar este buen momento. ¿Me explico? Si nosotros medimos en términos de renta, en un campo alquilado, hoy la cría está rentando entre el 4 y el 10%. Muchísimo, muchísimo. ¿Saben cuál es el promedio de renta de la cría en los últimos 20 años en un campo propio? 2 a 3%. Si es el mismo problema que tenemos nosotros, si con un 2 o un 3% está ahí, pero renta. Ahora está en 4 al 10. Y en un campo alquilado, si yo produzco poco, pierdo plata, pierdo menos al 9. Por eso nosotros decimos, si vos tenés un campo de eso, yo te diría que vendé las vacas, cobrar alquiler y imposablemente el que le vendiste las vacas te la deje en el campo. Y se lo alquilás 65 kilos de campo. Es mejor negocio que tener tus vacas y pagar un costo de alquiler de 65 kilos. Entonces, no siempre el precio es garantía del éxito y es garantía de la renta. Ahora, lo más llamativo de esto, que si ustedes se fijan, este 13% de renta es muchísimo. No hay ningún bono en la Argentina que le dé, bueno, mucho menos los bonos americanos, o sea, es una renta excepcional. Lo puedo lograr con un EB y 82% de CETE, es decir, invirtiendo en un campo alquilado. Que siempre el miedo de decir, no, ¿cómo voy a invertir en un campo alquilado si después no me renuevan el alquiler? Pero estás invirtiendo en una promo, en un diferido, en una pastura de 3 años, 5. No estás vendiendo un mega feedlot en un campo alquilado. Entonces, esas cosas convienen porque te dan una renta que pueden ser iguales o mayores que la renta en el campo propio. ¿Cuál es el secreto de alquilar un campo y sembrar una promo todo? Y le intensifico la cría o lo pongo recría. Ahí entramos en un terreno donde los márgenes brutos, según la producción, son iguales. Porque no necesariamente intensificar un campo de cría habría que pasarlo siempre a recría. Siempre preferible. Si yo tengo esos índices, siempre preferible mejor a recría. No cabe duda. Ahora, si yo voy a alquilar un campo, tengo 95 de FETE y tengo el peso de FETE de 210 kilos,
bueno, probablemente salta una recría. Pero mientras tanto tengo que mejorar la cría. Ese es un punto para decir, bueno, yo voy del 70 al 82% de destete. ¿Qué pasaría en un campo que yo tengo un campo normal, saco 90 días de servicio, este, 85% de destete, 85% de destete, el 90 y pico de preñez, por 8% de pérdida preñez destete, ya buenísimo. ¿Se puede seguir sacándole a la cría ahí más plata? Sí, totalmente. Para los campos que hoy están muy ordenados, todavía pueden seguir creciendo para aprovechar este boom. Si lo voy a poner como un ejemplo, no con más, porque metemos tiempo, este es el efecto del mes de nacimiento sobre el peso al destete en 2 rodeos de cría en la cuenca del Salado. Esos son dos rodeos, esto es el partido de Chascomús, servicio estacionado del 15 del 10 al 15 del 1 y se desteta en 14 del 3. Ahí está mal, es en 14 del 3. Entonces se ve y se pone como referencia, digamos, el peso al destete del primer mes en una distribución de destete del 65, 20, 15, es decir, el 65% de los jameros paran en el primer mes, el 20 para el otro y 15 para el otro. 85% de 82% de destete, todo bien. Si yo le pongo el valor de referencias a este, que son 185 kilos, el ternero que nazca en el mes 2 es 9 kilos más liviano en un rodeo Abervin-Angus, Hereford Angus, o 20 kilos más liviano en un rodeo Hereford Limousin Hereford. Y si nace en el tercer mes, que es un servicio de 90 días, muy estacionado todo, tengo 47 kilos menos en el rodeo Hereford, Angus por Hereford, y 49, no hay diferencia significativa en el rodeo Hereford por Vida. O sea, yo tengo 85 terneros, nada más que tengo el 65 que pesa 185 kilos, el 25 que pesa 160, y en último, el tercer mes, si le restan 185 menos 48, le da 137 kilos. Vamos a ver cómo es el margen bruto por vaca de cada una de esas 3 vacas. De la vaca que me dio un ternero del primer mes, de la vaca que me dio un ternero parido el segundo mes, y de la vaca que me dio un ternero parido el tercer mes, en un rodeo ordenado. Pues no son los márgenes brutos. Esto es el margen bruto en dólares por vaca destetada según mes de aparición del rodeo. En este caso yo tomé el Angus por Hereford por Angus, que es el uno de los dos. El ternero que nació en el primer mes, de los cuales corresponde al 65% de los terneros nacidos, me dio $316 de margen. El ternero que nació en el segundo mes me dio $283 por vaca de margen. Y el ternero que nació en el tercer mes, 2 meses después, $166. O sea, 316 contra 166. O sea que la vaca del tercer mes, fértil, parida, bien alimentada, todo, me da la mitad o menos del margen bruto que la que parió en el primer mes. Por eso hoy todos estamos con la obsesión de traer de atrás para adelante, porque yo lo que tengo que tratar de tener es cada vez menos de esto y cada vez más o menos de esto, porque ustedes fíjense que en un servicio corto de 2 meses, la vaca me renta $316 de margen contra 286, estamos ahí. Pero si tengo mucho de aquello, obviamente el margen bruto total se me cae. ¿Cuál es el margen bruto global de esto? $280 por vaca. Usted me diga, no es malo $280 por vaca, pero el gran peso lo hacen los 60 primeros días. Esto me lo tira abajo. ¿Qué puede pasar si viene una sequía durante la época del servicio? Después me da 85 preñez, pero ¿qué me va a pasar? Esto se corre para acá, esto se corre para acá y esto se corre para acá. ¿Qué tengo que hacer ahí? Y según el estado de la vaca, la desfeto para no se me corra al final. O la tengo que destetar o mejorarle la condición forrajera a la vaca, de la cual también pueda comer el ternero y mantener el peso del destete. Por eso hoy se le da mucha importancia a todo lo que puede ser tecnologías como la IATF, como la conservación del servicio, porque yo lo que quiero por lo menos irme a 60 días. Por esto. Entonces, aún aquel que está sacando $300 por vaca o $280 por vaca, todavía tiene un montón para crecer en esta etapa.
y ya tiene una gran ventaja por sobre el resto, que ya tiene el 90% del camino hecho. Ya ordenó el rodeo, ya tiene 3 meses, ya tienen 85 preñez. O sea, hoy le cuesta muy poco crecer. Ese que la tiene más fácil, porque ya tienen los cauces. ¿Me explico? Pero lo que le quiero decir es que independientemente de dónde parta, hoy tenemos mucho para crecer en cría. Por eso aún me sigue asombrando el, lo que podemos crecer con aplicando una tecnología de manejo, aun cuando uno cree que en lo económico no puede mejorar el margen bruto. Si nosotros nos vamos a otro proceso, como es recría y terminación, solemos tratar en un proceso muy corto, es decir, en pocas transparencias, eh, porque bueno, este es el gran tema del que todo el mundo habla, la recría. Obviamente eso hoy está cambiando mucho, tenemos que ver, porque ¿cuál es el tema de la recría? El tema de la recría es que yo tengo que aprovecharla para irme a hacer los novillos pesados que necesitamos, que le comentaba a Vic. Ahora, el problema es que si yo tengo un ciclo completo, mi recría dura un año, porque la que viene en marzo, ahora se me junta en marzo y ya desteto los terneros. Entonces, ¿cómo hago para extender esa recría? Bueno, ahí estamos evaluando varios caminos. Tengo que mejorarle mucho la ganancia de peso durante el año. Si mi recría está en 450 gramos, me puedo ir a 600. Eso que tiene que ver mucho la base forrajera. ¿Por qué? Porque mejorando la base forrajera, yo mejoro la ganancia de peso. Nosotros en algunos campos en Miramar hemos medido con festuca, llegamos a 500 gramos, con la cebadilla intermedia, que no es porque esté acá, pero la usamos con trébol rojo, llegamos a 600 gramos, y con la alfalfa y cebadilla o pasto billo estamos en 650 gramos de grano. 150 gramos más por 300 días son 48 kilos. Esa es una opción. La otra opción es decir, bueno, aparte de eso, como yo creo que tenemos la genética para seguir metiéndole el tiro adentro del corral, lo encerramos y le hacemos ración recría 60, 70, 80 días hasta que llegue a 440. O llega a 440, lo pasamos a vos. Porque hoy el negocio te da, sí, lo que decía Víctor, cualquiera, 10 kilos de maíz son 2.600 pesos para vender un gordo de 4.400. Entonces lo que estamos haciendo hoy es, como en el campo no lo podemos hacer, porque nos vienen los torneros, y si no tuviese el ciclo completo, tengo que comprar en marzo, abril, mayo, porque no voy a tener novillos 2 años, porque vuelvo al sistema viejo y tener los novillos 2 años dentro del campo. Pero algo tengo que hacer para progresar. Y en eso también explorar la recría correcta. Y eso, nosotros tenemos lote comprado de 170 kilos que se cargaron el otro día con 480, todo. Y luego corregí y después no. Bueno, ese es un extremo que no hace al modelo. Pero le quiero decir que nuestra hacienda es lo suficientemente plástica, la que hoy tenemos, en la que está. Agarra una pirinola y agarra remate de Martín y Alonso, Monasterio de No, agarran pirinola, Corral 6, 1, 4, saquen cualquier nuevo y va a ser bueno. Si algo progresó la Argentina, que hasta ahora lo mejoró muchísimo, la genética. Porque comprar un toro son 1.000 kilos de novilla. Entonces eso lo baso. Después lo que es jodido, ponerle plata a la pastura, poner plata en fertilizante, porque aparte es telúrico, por un toro bate, con un asado, lo pasas bien, te encontrás con amigos. Y hace para una promoción en el embole, que no viene el fumigador, que el glifosato, que no te lo traen, que se te secó, que viene el otro, es un quilombo. Entonces, siempre en Argentina fue más fácil comprar un toro que hacer una pastura. Bueno, ahí están los resultados. Nos sobra genética y nos faltan comida. Tenemos las mejores vacas del mundo, en Aberrinango, en Bravo, campeona, esto, y tenemos uno de los índices reproductivos peores del mundo. Bueno, eso le marca la diferencia donde se estuvo poniendo volviendo a la recría, eh, podemos, podemos hablar mucho más. Lo mismo del engorde. El engorde creo que tuvo un crecimiento espectacular en los últimos 20 años, ahora se frenó. No hay grandes avances en términos de eficiencia de conversión, de producto final, porque en el 99% de los casos no se mide, entonces no sabemos si hay o no hay. Pero en donde se mide, como que obviamente para el que está en 10-1 tiene un montón para avanzar. Ahora el que está en 6-1 y nos cuesta.
Pero bueno, ese es todo otro tema, cómo vamos a alimentar adentro de los corrales. Lo que yo le quería mostrar acá brevemente son tres modelos en este caso, de intensificación tomando pasturas templadas, como el caso de la alfalfa, que es la nueva esmeralda verde de la Argentina. Ustedes saben que dentro de poco el producto agrícola en alfalfa va a superar a muchos cultivos agrícolas con la exportación de alfalfa a otros países, entre ellos Emiratos. Es decir, Argentina exporta no solo eso, sino mucho forraje. Entonces, obviamente, la alfalfa va a estar llamada, digamos, a ser un alimento clave. Vamos a probar tres modelos de intensificación. Uno que contemple una pastura con un corral de engorde, con una carga de 2,5 novillos por hectárea, que es lo que se usaba antes en el oeste. Nada más que ahora lo cambiamos por un corral de engorde, pero como una carga es baja, es una eficiencia de pastoreo baja del 50%. ¿Qué es una eficiencia de pastoreo más del 50%? Lo que existe en la mayoría de los casos. Si yo dejo pasar una semana por el tema empaste o 10 días hasta que no aparezcan las flores, y eso lo repito durante todo la primavera y parte del verano, tengo una eficiencia del 50%. Si yo hago un ajuste donde esa misma pastura le doy un suplemento del 1% del peso vivo clásico de 90 días, entonces me permite pasar a un aumento de carga por sustitución, por ayuda de suplemento en invierno, que me permite tener casi un animal más en primavera. Como hay un animal más, la eficiencia mejora un 10% y me voy a un 62%. Y el tercer sistema es el más clásico, que es verdeo de invierno, o sea, una pastura más el verdeo de invierno, que hoy están muy de moda las coberturas, muy de moda. Básicamente, ¿por qué me permiten las coberturas? Porque con las coberturas estoy sacando ganancias de 900 gramos un kilo. Porque como el 50%, no hay más. Yo en un verdeo, ¿cuánto quiero comer? Y el 80, me lo cargo con 5 torneos. Las coberturas, con 2, 3. Entonces, como hoja, y me da un kilo. Entonces, eso es importante para aumentar las requerías y mejorar los corrales. Pastura de alfalfa y corral de engorde al final. Todos tienen corral de engorde. El aprovechamiento es del 70%. Hay dos modelos más que sí, que es hacer corral de recría en lugar de verdeo. Y todo corral de recría también son. Yo no se los presento por una cuestión de tiempo, digamos, pero 5, sí, vamos bien. Esta es la curva típica de una pastura de alfalfa, que puede ser la curva típica de una pastura de festuca, siempre tenemos grandes desbalances en la producción a través del año, pero grandes, ¿eh? Por ejemplo, esto es sur de Santa Fe, una alfalfa festuca, tenemos 20 kilos en el invierno, 90 kilos en primavera. ¿Cómo hago para botar la carga 5 veces? Bueno, ahí aparecieron la utilización de los verdeos, las coberturas y los corrales de cría. Son mecanismos que puedo tener acá para prepararme, para comerme todo este pasto, porque el secreto del aprovechamiento es esto. Yo la producción de carne me la juego a pasto, en alfalfa, en 70 días de primavera. El resto del año acompañe, pero no es determinante. Los 70 días de primavera son fatales. Bueno, si nosotros vemos un modelo que obviamente todos van a tener corral de terminación, pero que una carga que está ajustada al invierno, hay muchos campos que en el oeste la ajustaban ahí. Ahí meter un corral no me sirve de nada, porque el problema está acá. Yo por más que acá vendan novillos de 500 kilos, para sacar el margen bruto del corral más el pasto, habiendo perdido el 60% del kilo producido, vamos a ver que me da cero. Ese es el primer modelo. El segundo modelo, que es un modelo bastante más tradicional, que es levantar la carga a 3,4, como yo les comentaba, con suplementación, pues acá uso el 1% del peso vivo, termino a corral, me reduce el problema, la suplementación, pero no me lo anula. Sigo teniendo, en este caso, el 60% de aprovechamiento del pasto. Los kilos hechos a corral, que son más caros, se deslucen porque tengo pocos kilos hechos acá.
Entonces el costo y el margen bruto se me cae, por más bien que haga el corral. Entonces, este modelo, que de vuelta, antes de ver el corral, miremos esto porque la gran pérdida, la gotea está ahí. Y el otro modelo, bueno, sigo teniendo el problema del excedente que yo le comentaba, y el otro modelo es que yo cargue la pastura con 4 terneros y medio por hectárea, que me van a dar 450 gramos en el otoño. En el invierno, en la pastura dejo los clásicos 2,5 que tuve en el primer modelo, pero para comerme todo el pasto en la primavera, que necesito 6 terneros por hectárea, entonces otros 3,5 lo pongo en un verdeo de invierno, ganando decorosamente medio kilo por día, que es lo que gano con un verdeo convencional, comiéndolo 4 veces, aprovechando el 80%. Si yo esto hoy le pongo 2 cabezas por hectárea y hago el doble de verdeo, porque me sobra superficie agrícola y aparte genero un servicio ecosistémico a la agricultura, mejor, porque mi ganancia de peso acá va a ser 900 gramos. Los de pastura siguen a 500. Pero ¿qué pasa? Yo acá junté 6 terneros. Cuando los largue acá, los 6 me van a comer todo el pasto de primavera. Sí, los 6 me van a demandar los 90 kilos de tasa de crecimiento de la primavera. Entonces me comí todo el pasto en primavera. Y después, por supuesto, cuando esto empiece a apretar, ahora en esta época, empiezo a tomar novillitos que los mando al corral de Terminos. Ese porcentaje de aprovechamiento del pasto, que yo les comentaba, iba variando del 50, 60, 70, puede variar también según sea la composición de la pastura. Esta es una pastura de alfalfa festuca en el partido de Rosca de la estancia Sol de Mayo, que cuando uno la come, obviamente tiene que dejar un remanente para favorecer el rebrote de la festuca o de cortía de gramínea, ¿no? Entonces, el nivel de aprovechamiento de acá está fijado por el manejo de la gramínea, porque ustedes fíjense que la alfalfa es lo primero que se comen en primavera. O sea, garantizado que alfalfa, los que esto produzca lo comen. Pero tengo que ver el manejo de las recursos. Distinto es el caso si yo me voy, por ejemplo, a una alfalfa, donde el manejo puede ser más intensivo, y entonces con alfalfas puras, el aprovechamiento sube un 10% más, puede subir al 80%, porque en el manejo de alfalfa no tengo que cuidar el rebrotaje, como si lo tengo que cuidar en la cetuca para generar rebrote. Entonces, acá genero 80% de aprovechamiento, sin 10% más. Y se maneja así, ¿no? O sea, con franja, con cambio cada 2 horas, cada 3 horas. Lo fundamental es que los animales no pasen hambre, y lo fundamental para esto es que la pradera no se pase. Pues si espero que tenga floración, esto no lo logro. Lo que logro es que me coma la hoja vieja y un montón de tallo que el piso ni se ve. Entonces, ese es el secreto de pastura de alfalfa pura con respecto a alfalfa gramínea, ¿no? Vamos a los 3 modelos en producción. Vamos a ver primero la producción de carne. Fíjense, 50% de aprovechamiento en primavera, 453 kilos por hectárea, sin contar en corral, ¿no? Entonces, a pasto. Y es puro pasto porque es la única pastura. 623 kilos a pasto, porque acá sí está metido el suplemento, no en corral, y acá está 734 kilos a pasto, con la pastura más el verdor. Nuevamente, si nosotros tomamos la alfalfa pura y le descontamos la producción o le cargamos toda la producción del verdeo a la alfalfa, porque lo tomamos como un costo de oportunidad igual que el suplemento, es decir, el costo del verdeo de cobertura no lo pongo como superficie, sino como costo por día, y le cargo todos los kilos para los kilos de primavera. La solución de pastura de alfalfa en el sur de Santa Fe está en el orden de los 800, 900 kilos por hectárea de pastura de alfalfa, ¿no? Con lo cual, hoy compite tranquilamente con la agricultura. Ahora vamos a lo más llamativo, que es si gano o no gano plata con esto. Bueno, estos son los márgenes, volvemos lo mismo. En un margen con campo propio gano $636 con el viejo modelo, 2,5 por hectárea, nada con los $200 de la cría que trabajaba con una. Entonces ya es para otro campo, ¿no?
pero estamos en 636. La media me da $964, sube casi un 50%. Y la alta aprovechamiento con el verdeo para comerme todo el pasto en primavera está en $1.200, casi el doble del manejo. Pasar del 50% de aprovechamiento al 70-80% del pasto me genera el doble más. Ahora vamos a ver qué pasa en un campo alquilado. Bueno, en un campo alquilado pasa lo mismo que la cría. Si yo trabajo con un modelo de baja carga, donde el filo tenga alta incidencia, que hoy el filo da positivo, pero en un campo alquilado, en este caso está alquilado a 12 quintales de soja. Esto es sur de Santa Fe, en realidad, Córdoba, pero Santa Fe se servirán a 14 o 16 quintales de soja. Pero bueno, a 12 quintales, el producir 400 kilos no me alcanza. Tengo que sacar, por lo menos, tener 600 kilos para sacar $163 o 700 kilos para sacar 608. Aún en un campo alquilado, $608 por hectárea, muchísimo. No lo van a sacar hoy con ningún tipo de agricultura, o sea que aún sigue siendo negocio. Pero, ¿cuál es la idea? Y que por más que yo diga el novillo vale 8.000 pesos la carne, en un campo alquilado, aún contra 12 quintales de soja, que hoy la soja está planchada, todavía no sigue siendo positivo. Ahora, si yo emito un modelo de alta producción media, los modelos de corral de recría, ¿cuál es la ventaja de los modelos de corral de recría? Que con un corral de recría yo puedo aprovechar aún más el pasto en primavera. Entonces nosotros asociamos los corrales de recría con pastitas de alfalfa pub. Entonces me voy al 80% de aprovechamiento y nuevamente por hectárea de pastura con alfalfa tengo una cabeza más o una cabeza y media más. Entonces eso a mí me permite aumentar el margen de 1.246 a 1.500 y de 608 a 705. Pero bueno, o sea, las condiciones para intensificar estos márgenes de vuelta en octubre eran la mitad, que eran buenos, ¿no? Eran la mitad, pero ahora son excepcionales. O sea que de ese punto de vista, sí. Y en esto sí me obliga ya, es decir, para arrancar acá, podría arrancar con una pastura de alfalfa sembrado en marzo, con un verdeo sembrado en marzo, y en esto todavía estoy a tiempo para empezar a intensificar un modelo como este. Las rentas, bueno, son del 4 al 9%, son muy parecidas a la cría. Por eso nosotros decimos, primero tenés más la cría, arreglar la cría primero, porque te va a dar menor inversión, menor margen, pero por peso invertido te va a dar lo mismo que en la recría. Acá tenés más margen, más carga, pero también tenés más capital invertido. Hoy 5 terneros por hectárea, ¿de cuánto estamos hablando? $5.000. Bien, media vaca por hectárea, $900. Entonces, todo depende a dónde me apriete el zapato. Pero lo pueden hacer tanto en cría como en recría. Lo interesante es que las rentas son parecidas en este proceso de recría-terminación con respecto a las rentas de la cría. De menos volumen, sí, pero sé que hay renta por todos lados. Si tienen ciclo completo, igual arranquen por la cría. Bueno, y como conclusión, podemos decir, la intensificación de los modelos es clave para lograr planteos técnicos y económicamente viables. Eso sí, no siempre, si no aprieto la intensificación, voy a ganar plata. Indudablemente tengo que aumentar la producción de carne en primera instancia, tengo que mejorar el resultado económico en segunda instancia, con esa intensificación. Tengo que aumentar la rentabilidad del negocio, lo cual está ligado a lo que es producción. Y por supuesto, poder capturar el boom ganadero que va a ser persistente a futuro. De vuelta, ese es el objetivo. Si vamos a tener este clima por 3 o 4 años, tengo un horizonte de recupero muy grande y tenemos que empezar por obviamente lo que me dé mejor retorno a la inversión y lo que cada uno pueda. Es decir, no es lo mismo
mejorar una hectárea de cría que largarse a hacer requerida terminación con seis torneos. Bueno, cada uno tiene que mejorar o ver a dónde puede intensificar. Pero ya pueden empezar, como ya les di. Y más si no llueve en 15 días, ya pueden empezar. Bueno, este es el final. No es el mío. El final es este sí. Porque todo el mundo que me conoce de antes sabe que mi pasión son los trenes. Entonces, bueno, ese es mi hobby que corre en paralelo a mi profesión. Pero bueno, estas son las General Motors, las incansables General Motors GT22, que acá pasan algunas, Corroexpreso tiene 3. La van a ver con la sigla 90 y algo, 9040, 9045. Después van a ver las Alco RCD 16, que son las del 84, que tienen la cabina desplazada al medio, y las GR12, que son las 66, 6500, 6600, que son General Motors R12, que tenía el ferrocarril Sarmiento. Aquel que cargó trenes de Hacienda hace tiempo lo puede ver en Victoria, que se hacían todos con GR12, porque fueron las primeras locomotoras que tuvo el ferrocarril Sarmiento para la 10 y 17. Así que bueno, cuando vean un tren se van a acordar, no sé si tanto de las vacas, pero por lo menos eso es lo más importante. Bueno, muchas gracias, y si hay alguna pregunta,